Hola, muy buenos días. Mi nombre es Víctor Javier Martínez y estoy aquí con el propósito de compartir la esperanza, el amor y la vergüenza de haber llegado tarde hoy. Pero está bien, ni modo, no puedo cambiarlo. Eh, mm, Hoy tenemos a la compañera Josefina que está con nosotros y va a compartir el desarrollo de este tema, que es la doceava tradición. Y sin más preámbulo, le damos apertura y bienvenida a todos y cada uno de ustedes y sobre todo a Josefina, que va a estar coordinando el día de hoy. Adelante, Josefina. Familia, hola, muy buenos días. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio de amor y comprensión, palabra en acción. Doy gracias a nuestro facilitador Víctor Javier, por estar aquí con nosotros enfrentando esa sensación, pensamiento, sentimiento, o como se le llame. Yo la conozco, sé de ella, vergüenza, la conozco. También quiero agradecer a las personas que se encuentran por primera vez o a ti que en algún momento aquí y ahora estás escuchando este audio. Sé cordialmente bienvenido. Me llamo Josefina y soy miembro de Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Y hoy vamos a ver el tema, ¿verdad?, de esta doceava tradición. Y nuestro taller, ¿verdad? Les voy a compartir cuál es la mecánica. Eh, una servidora, estaré prestando el servicio de lectura, comparto el párrafo. El día de hoy vamos a continuar con el párrafo 3.0. Y este párrafo trae algunas preguntas. Nos quedamos en la penúltima pregunta. Nos faltan dos para concluir este párrafo. A ti que te encuentres acá, tendrás la oportunidad de manifestar y ayudándonos, colaborándonos para darle respuestas según tu entendimiento y comprendimiento o incluso tu experiencia en relación a la pregunta y lo que está en el párrafo. Dicho lo anterior, vamos a arrancar. Dice así el párrafo 3.0. Ah, y si no puedes abrir micrófono, se me estaban yendo las cabras al monte. Puedes escribir en el chat. Yo con muchísimo gusto comparto tu sentir. Dice así. Pero al principio, el anonimato no nació de la confianza, era hijo de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos anónimos no tenían nombre, eran sociedades secretas. Los nuevos solo podían encontrarnos por medio de unos cuantos amigos de confianza. La mera insinuación de publicidad, incluso de nuestro trabajo, nos asustaba, aunque ya no éramos bebedores. Todavía creíamos que teníamos que escondernos de la desconfianza y el desprecio del público. Cuando se publicó el libro grande en el año de 1939, le pusimos el título de Alcohólicos Anónimos. En su prólogo aparecía esta reveladora declaración. Es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que puedan resultar de esta publicación, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales. No podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal eventualidad. Se puede leer fácilmente entre estas líneas nuestro temor de que
una gran afluencia de gente nueva pudiera causar una ruptura de anonimato de inmensa proporción. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La siguiente dice así: ¿qué declaración estaba en esa primera emisión del libro Alcohólicos Anónimos? Y ahora sí, vengan de ahí esos 3 hombres o mujeres esforzados y valientes para compartir. Adelante, es tu tiempo. ¿Quién dijo yo? 3 personas únicamente, por favor. O escribiendo también. José, Mientras le doy. bueno, Ahí está. Adelante, no, princesa no, no, Karina. no, todavía estoy dispersa. ¿Me puedes leer nuevamente, porfa? De hecho, se los iba a proponer. Maravilloso. Ahí está. Va de nuez, muchachos. Dice así. Pero al principio, el anonimato no nació de la confianza. Era hijo de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos no tenían nombre, eran sociedades secretas. Los nuevos solo podían encontrarnos por medio de unos cuantos amigos de confianza. La mera insinuación de publicidad, incluso de nuestro trabajo, nos asustaba. Aunque ya no éramos bebedores, todavía creíamos que teníamos que escondernos de la desconfianza y del desprecio del público. Cuando se publicó el libro grande en 1939, le pusimos el título de Alcohólicos Anónimos. En su prólogo aparecía esta reveladora declaración: es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender el gran número de solicitantes que pueden resultar de esta publicación, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales. No podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal eventualidad. Se puede leer fácilmente entre estas líneas nuestro temor de que una gran afluencia de gente nueva pudiera causar una ruptura de anonimato de inmensa proporción. Leído el párrafo y venga de ahí ese compartimiento, Cari. Es tu tiempo, princesa. 3 minutitos para compartir. Gracias. No, que va, no le agarré. No, no le agarré, Josefina. Está Es que lo lees dificilísima. muy rápido, Adelante, lo lees Ingrid. muy rápido, José, lo lees muy rápido. Ok, va de nuevo. No, no, me disculpo. Voy a aprender a leer aquí con ustedes, muchachos. Ahí va. Dice así. Pero al principio, el anonimato nació de la no nació de la confianza. Era hijo de nuestros temores. Nuestros primeros grupos de alcohólicos no tenían nombre. Eran sociedades secretas. Los nuevos solo podían encontrarnos por medio de unos cuantos amigos de confianza. La mera insinuación de publicidad, incluso de nuestro trabajo, nos asustaba, aunque ya no éramos bebedores. Todavía creíamos que teníamos que escondernos de la desconfianza y del desprecio del público. Cuando se publicó el libro grande en 1939, le pusimos el título de Alcohólicos Anónimos. En su prólogo aparecía esta reveladora declaración. La pregunta, se las voy a decir antes de concluir nuestro párrafo. Dice así: ¿qué declaración estaba en esa primera emisión del libro de Alcohólicos Anónimos? Esta es la pregunta y voy a continuar con el párrafo. Pongamos mucha atención. Dice, en su prólogo aparecía esta reveladora declaración: es importante que nosotros permanezcamos anónimos porque en el presente somos muy pocos para atender
el gran número de solicitantes que puedan resultar de esta publicidad, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales. No podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal eventualidad. Se puede leer fácilmente entre estas líneas nuestro temor de que una gran afluencia de gente nueva pudiera causar una ruptura de anonimato de inmensa proporción. ¡Ay, maravilloso! Venga, de ahí nuestra princesa Karina, 3 minutitos, y de ahí nuestra princesa Areli, 3 minutitos, y cerramos con nuestra princesa Sandra, 3 minutitos. Y me ayudan con sus manitas. Adelante, Cari. Gracias, dicen que la tercera es la vencida. Pues pienso que según lo que escuché y entendí, el anonimato nace de su desconfianza y temor de no ser suficientes, porque si publicaban abiertamente, pensaban que iba a llegar número grande de solicitantes y no se sentían con la capacidad tal vez de atenderlos a todos. Ok, chao, terminé. Ayúdame con la manita y venga de ahí nuestra siguiente princesa. Es tu tiempo, corazón. Sí, lo que se publicaba era la importancia del anonimato, pero en ese momento se hacía justo lo que decía Cari, que es por el miedo a que fueran tantas las solicitudes que tendrían después de esa publicación, que como eran tan pocos miembros no se pudieran dar abasto para poder atender a toda la demanda. Entonces, es por eso que lo hacían así en el anonimato. Pero en ese tiempo, más que ser como un principio, pues era un anonimato basado en el miedo. Venga de ahí, gracias, corazón. Adelante, princesa Sandra, es tu tiempo. Ayúdame con sus manitas. Gracias, amor. Sí, hola, pues ya que te digo, ya contestaron las compañeras, pero sí es por el miedo. Mira, quién vaya a pensar, Josefina, en los tiempos de hoy, ya Alcohólicos Anónimos es público porque en aquellos ayeres pues eran pocas las personas que estaban a la cabeza de Alcohólicos Anónimos les era difícil ponerlo hacia el público como estamos ahorita porque no se iban a dar abastos, no tenían esa capacidad, pero por la gracia de Dios ahora sí ya es público, o sea, el nombre de Alcohólicos Anónimos ya es público, pero aún existe el anonimato. Gracias. Wow. No, pues, Víctor, hermano, se ha llegado tu tiempo. Venga de ahí esa conclusión. Va de nuevo la pregunta para ti. Dice, ¿qué declaración estaba en esa primera emisión del libro de Alcohólicos Anónimos? Es tu tiempo, 5 minutitos, por cierto. De este lado, tu micrófono se sigue viendo. Ah, ya está abierto. Gracias. Bueno, aunque eso ya lo vimos la, el día de lunes pasado, pero está bien. Es muy fácil entender cómo los temores de, de los alcohólicos anónimos pioneros estaba ahí. El anonimato no fue concebido simplemente, esto es lo que más nos conviene y todos se pusieron de acuerdo, qué bonito, ¿no? No. El anonimato ha tenido un nacimiento drástico y ahora, hoy en día, pues está en un extremo, donde a las personas no les importa el anonimato.
Y el anonimato, pues es un respeto de humildad para cada una de las personas que asisten a los grupos. Y cada quien tiene el derecho de romper su anonimato personal, pero eh, en aquel momento de la historia que nos habla aquí, pues hablar de que ellos eran alcohólicos, pues era un riesgo para sus vidas, porque ellos no sabían cómo iba a reaccionar la sociedad que les rodeaba. Hoy en día hasta presumen de ser alcohólicos o ser cualquier otro tipo de personas de grupos anónimos, ¿verdad? Y hasta presumen de sus defectos de carácter. O sea, hoy es completamente diferente. La ruptura del anonimato es constante en los grupos y más en las redes sociales como el Facebook y esas cosas. No hay respeto por el anonimato y no les importa. A las personas no les importa eso. Lo que les importa es hablar de sus miserias, de lo horrible que es ser un alcohólico activo y pretenden realzar lo hermoso que es ser alcohólico recuperado, ¿no? Pero no, la idea no era esa, jamás fue esa. Yo no, hoy estamos aquí en un foro de libre expresión, palabra en acción, y vuelvo a insistir, yo no soy seguidor de ningún grupo. Me gusta seguir los principios espirituales, por eso no anuncio a los grupos, porque tienen su propia vergüenza. Y esas vergüenzas de veras que son horribles. Yo estoy muy decepcionado de la acción de muchos grupos existentes en esta ciudad, como en otras partes, ¿verdad? Grupos presenciales que son horribles, que son una llaga podrida y que corrompen en vez de ayudar. Y el anonimato era precisamente para que no pasaran esas cosas. Pero bueno, es lamentable la inmoralidad existente hoy en día en los grupos de recuperación, que supuestamente deberían de ser recuperación, pero no lo son. Y agradezco a Dios que me dé la oportunidad de estar aquí en un foro de libre expresión, palabra en acción, porque procuramos que la recuperación sea la relevancia y no la enfermedad. Pero no anunciamos a ningún grupo, no pertenecemos a ningún grupo, ni a ninguna religión, ni a ninguna secta. Cada quien es miembro de, que- del grupo que quiera ser miembro, ¿verdad? Pero aquí, en lo particular, pues no anunciamos a nadie. ¿Por qué? Porque ellos traen su propia vergüenza. Y, y nosotros pues no colaboramos con eso. Colaboramos con los principios espirituales y nos adaptamos a principios espirituales, que es lo más importante, ¿verdad? Así que el miedo fue la base y debería de seguir siendo la base el miedo a lastimar a las demás personas, el miedo de poner mal el nombre del grupo al que pertenecemos y darle una buena fama al grupo en vez de darle mala fama como la que regularmente aparece cotidianamente en la vida diaria y lamentablemente es una mayoría.
Que eso se puede arreglar, sí se puede arreglar, pero ni los delegados de Alcohólicos Anónimos Un minuto, tesoro. tienen ellos la fortaleza y la capacidad para hablar de esta realidad y quitar las placas de identificación que les dan la oportunidad de ser grupos de Alcohólicos Anónimos. Pueden hacerlo, pero no lo han hecho, ni lo van a hacer. Gracias. Familia, y vamos a concluir con la última pregunta de este tercer párrafo, el 3.0. Si hay necesidad de volverlo a leer, lo hacemos. Ahí va la pregunta. Dice así: de acuerdo al autor, entre líneas, ¿qué se podía encontrar o comprender? Y vengan de ahí esas tres manitas. Hombres o mujeres esforzados y además valientes, claro. Bueno, mientras se van animando, se me queman las habas, muchachos. Voy a aprovechar y voy a tomarme 3 minutitos con el permiso del que nos tiene con el don de vida y dándole vida a nuestra autonomía también. Dice la pregunta: de acuerdo al autor, entre líneas, ¿qué se podía encontrar o comprender? Bueno, dice aquí, ¿verdad? Dice que entre líneas estaba indiscutiblemente esa confianza, esa fe, ese amor y esa esperanza de unos resultados espectaculares al publicar el libro de Alcohólicos Anónimos. Por otro lado, también, ¿verdad? Yo puedo percibir que mis brother y mis sisters, esos alcohólicas anónimas, esos hombres y mujeres, estaban sinceramente conscientes de sus propias limitaciones. Porque para realizar un trabajo de excelencia se necesita el amor verdadero. Y en el amor verdadero hay una gran disposición, una intención clara, un propósito, el de servirle a Dios para ser bendición de otro ser humano y conservar la bendición que ya se tiene. Y se ocupa de tiempo, se ocupa de dinero, se ocupa de esfuerzo. Y ellos estaban muy ocupados trabajando. Eran profesionales, eran hombres de negocio, no tenían tiempo, no estaban dispuestos a sacrificar, estaban en una zona de confort, ya se les había resuelto su problema de beber, pero les faltaba el de la espiritualidad, a donde entiendes y comprendes que quien hace la obra es Cristo Jesús, Dios como tú lo concibes. Y a ti, Josefina, ¿verdad? Trayéndolo a mi presente, usted solamente es un instrumento, si se lo permite, y va a compartir de lo que tiene. ¿Qué tiene usted? Bueno, cuando yo hice mi tercer paso, tenía 24 horas y no sabía qué hacer, se las entregué. Tiempo. Esfuerzo, sinceramente, yo llegué muy cansada. Estaba harta, no comía, no dormía y lo otro tampoco por andar correteando la chuleta, trabajando. Era una mendiga. Sí, no tenía energías. Y dinero sí tenía, pero me van a creer que no me alcanzaba. No tenía el hábito del ahorro. No me alcanzaba. Tenía deudas. Tenía chiqueras, tenía carros, tenía casa, pero no me alcanzaba, me era insuficiente. Y le entregué todo eso. Y hoy tengo 24 horas para servirle a él. Energías, todas las que tengo. Si es necesario no dormir, no duermo.
Y dinero, pues lo que él me provee, ya tengo el hábito del ahorro. Entonces los muchachos no sabían que llega quien tiene que llegar y se queda quien se tiene que quedar. Pero sí, yo, miembro de Alcohólicos Anónimos, ocupo tener muy claro cuál es mi intención. Y es servirle a Dios, servirles a ustedes y que Él me conserva cada día con el regalo más preciado, el don de la vida y de la sobriedad. Enfrentar la vida tal cual es, parándome responsablemente, asumiendo mi parte y agradeciéndole por todo lo que Él da. Víctor, hermano, adelante, no hay manitas ni escrito. Es tu tiempo. Gracias. ¿Cuál es la pregunta? Dice así. De acuerdo al autor, entre líneas, ¿qué se puede encontrar o comprender? Listo. Sus temores tempranos. En esa parte del prólogo se puede encontrar sus temores tempranos. Ya no había en ese prólogo, pero en la primera edición sí venía. Es decir, que no podían darle respuesta a, a todas esas personas, solamente era una excusa. La realidad es que tenían miedo de que se rompiera el anonimato a nivel nacional. Ahora se rompe a nivel internacional. Por eso me encanta el trabajo de los profetas, porque los profetas iban a hablarle al pueblo sobre dónde se estaban equivocando y por qué se estaban equivocando. Y en su necedad ellos seguían haciéndolo y siguieron haciéndolo, y por eso Dios se alejó de ellos, del pueblo. Por eso todo grupo que no se aplica a principios espirituales está perdido, aunque esté abierto. Es solamente una locura presentada ante la sociedad y no representa la realidad que pretende preservar la historia de Alcohólicos Anónimos. Antes, cuando leemos la tercera tradición, nos habla de la pena y la vergüenza que sentían y el dolor que sentían los que estaban en el grupo porque una persona hablara mal de Dios. Hoy no, hoy es al revés. No quieren hablar de Dios por una supuesta acción de que, ay, es que el nuevo. No es cierto. ¿El nuevo qué? Es solamente su agnosticismo, su ateísmo, su ignorancia, su torpeza. Por eso eh, yo he dejado de asistir a los grupos presenciales porque no representan la salud mental ni el amor que deben de dar al público para poder resolver el problema. Es un grupo de entretenimiento, nada más, y dándole vuelta a sus miserias como siempre. Es decepcionante los grupos hoy en día, anónimos, es decepcionante, porque siguen viviendo en su ignorancia, creyendo estar en principios espirituales, los pisotean y están fuera de ellos. Por eso es que nosotros, como foro de libre expresión, no entramos en esa situación. Queremos tener orden
paz y recuperación, para lograr la serenidad que necesitamos para la vida, el dominio propio y crecer, que verdaderamente se vea la recuperación en nosotros. Y con esto no quiero decir que las personas no hablen lo que quieren hablar, pueden hablar lo que quieran, sus problemas, sus dolores, lo que ustedes quieran, pueden hablar. La cuestión aquí es que no alimentamos la enfermedad. Gracias. Bueno, pues no me resta más que precisamente, Víctor, entrar en ese estado de gracia que acabas de mencionar, agradeciéndole al dador de la vida, al Dios del entendimiento de cada uno de nosotros por habernos permitido llevar a cabo esta reunión. Vamos a pasar a la siguiente etapa, si te parece bien, no sin antes a quienes nos escuchen, ¿verdad? Recuerda que en este espacio hay oportunidad de seguir escuchando información que a nosotros, los que estamos acá, está salvando nuestras vidas. Esperamos un día tener la gran oportunidad de conocerte, de escucharte, de saber de ti. Mientras tanto, te enviamos un fuerte abrazo caluroso, un tierno beso y mil gracias por estar con nosotros. Y a los que ya somos parte de este equipo, ¿verdad, muchachos? Sigamos trabajando porque hay mucho por aprender. Felices 24, gracias. ¿Ya te vas o qué? Ricori, no sé en English, pero ¿me apoyas para cerrar la sesión del aire Mm, para entrar a lo secreto? bueno, Gracias. bueno, pues vamos a seguir con la etapa donde compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza al estilo de cada quien. Y para esto cerramos la grabación.